Elías otra vez. La Comisión Ciudadana nombrada por el Presidente de la República para que esta comisión elabore un informe y una serie de propuestas sobre el fondo de pensiones ha presentado ya varias alternativas para tratar de darle sostenibilidad al sistema de pensiones. Los ecuatorianos aportamos durante al menos 30 años mensualmente de nuestros sueldos son descontados, valores que van del 12%, 11,45%, llega en muchos casos al 14,5% en el caso de los servidores públicos. Lastimosamente el IES no ha sido bien manejado. En los últimos años nosotros hemos visto cómo el IES ha tenido una serie de problemas, ¿no? Nos indicaron que de 12.500 empleados, trabajadores, en la actualidad hay más de 35.000. Tenemos conocimiento que el IES no tiene un control sobre los bienes que tiene. Anoche nomás veíamos unas imágenes, un reportaje del canal Ecuavisa, donde que se indicaba que el IES tiene más de 1.000 millones en activos, en bienes que no están controlados. Tiene estados financieros que no han sido auditados hasta la actualidad. Lastimosamente el IES tiene muchos problemas estructurales al interior, pero también tiene problemas de sostenibilidad, de liquidez. El IES es una institución que lastimosamente, si no da credibilidad, no da confianza, no van a aumentar el número de empleados. Se ha dicho que hace 10 años atrás el IES tenía 11 aportantes por cada jubilado. En la actualidad nos indican que hay 5 aportantes por cada pensionista. Las finanzas del IES se complican y hay que hacer reformas urgentes. Esta propuesta va a ser el camino inicial para que podamos discutir estos temas. El IES necesita reformas y es imperativo trabajar en ellas. El próximo gobierno o este gobierno abre el camino y el debate. Ojalá la politiquería no sea el pan de cada día. No se va a privatizar el IES. Sí requiere reformas y es fundamental que se haga esto. Vamos a conversar esta noche con Paulo. Bienvenido, Paulo, y vamos a ir topando sobre Padre, buenas noches. Los beneficios que actualmente tienen los jubilados. Paulo, buenas noches. Buenas noches, Padre, buenas noches con todos los que nos escuchan, con todos los que nos ven. Bueno, vamos a conversar de este tema que está caliente en la escena política y social nacional, y pues esperamos que las reformas que se plantean beneficien a la colectividad, a todos los ecuatorianos, ¿no? Todos aportamos con la idea, con la intención de que el seguro, una vez que nos jubilemos, después de aportar 30, 40 años, haber laborado 30, 32, 35, 40 años, tengamos ese beneficio. Lastimosamente no se cumple, ¿no? Y el IES cada cierto tiempo, cíclicamente, tiene problemas. Vamos a ver, Paulo, ¿qué te parecen los beneficios que actualmente otorga el IES? Vamos a ver, veamos el tema de la jubilación. Los requisitos, ¿no? La jubilación. Actualmente todos los aportantes, todos los beneficiarios, todos los que somos parte del IES, aportamos al menos con 30 años. Para jubilarte tienes que tener 30 años de aportaciones o 360 aportaciones y al menos 60 años de edad. No es que te jubilas con el 100% de la pensión, ¿no? Entra a un fondo común los aportes que hace el gobierno nacional, los aportes que hace el trabajador, el empleado, y entra a eso, ¿no? Hay gente, lastimosamente, la ley también ha facultado eso, ¿no? Hay personas que se afilian a los 60 años y con 10 años de aportaciones jubilados y tienen derecho a una pensión jubilar, a un seguro de salud, a un seguro de enfermedad, a funerales. Entonces, como que también la ley no era muy apropiada, ¿no? En este tiempo de desempleo, acuérdate el problema que tuvimos con la pandemia, mucha gente perdió el empleo y entonces ahora estamos en apuros, ¿no?
Hay gente que sacó préstamos, no ha podido pagar, ha sacado préstamos hipotecarios y todo esto trae problemas, ¿no? Pero ahorita hay que enfocarse en el tema del fondo de pensiones, Pablo. ¿Cómo le ves tú que estás afiliado durante 5 años? ¿Qué perspectivas le ves al IES? ¿Tienes confianza en el IES? ¿Tienes credibilidad? ¿Has asistido al Seguro Social tú a hacer uso de los beneficios que otorga o no? Bueno, la verdad es que no he hecho uso del IES a nivel médico, a nivel de la cobertura de salud, la cobertura de créditos. Entiendo que hay créditos hipotecarios, créditos quirografarios. La verdad es que no he accedido a ninguno de esos servicios. ¿Por qué? A ver, en el tema de la cobertura de salud, como siempre escuchamos, que sea call center, sea a través de la cita médica directa, no hay respuesta, ¿sí? Y las citas médicas, sea para una atención general o sea alguna atención de especialista, simplemente se demoran demasiado. Sí, bueno, personalmente no he tenido la necesidad de acceder a un crédito hipotecario o quirografario, por lo tanto no podría decirlo. Hasta el momento al menos. Sin embargo, creo que sí hay que tomar en cuenta que el IES, siendo un seguro obligatorio, estatal, público, universal, da varios beneficios y me parece que es justo lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pasemos a ver a la segunda imagen, ¿no? Bueno, creo que también es importante decir que la información que pueden ver en su pantalla es la información vigente, ¿sí? Los requisitos, las imposiciones vigentes, y luego ya vamos a hablar de las reformas que se plantean. Sobre, ¿no?, la jubilación jubilación ordinaria por vejez. Jubilación ordinaria por vejez, así es. Que necesitas al menos 360 imposiciones o 30 años laborando y 60 años de edad para poder jubilarte. Una persona que tenga 40 años de aportaciones, no importa qué edad de trabajo, tenga, se puede jubilar a cualquier edad. Sí, esas son los escenarios más comunes, ¿no? Pero también, Paulo, hay que tratar de indicar a las personas que el sistema también ha sido un poco injusto, ¿no? Claro, ha estado la normativa ahí y hay que aprovecharse, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que haya gente que se afilia a los 60 años, aporte 10 años y tenga derecho a todos los beneficios, como que no ha pasado nada? También como que no es justo, ¿no? Así es, bueno. Y obtenga una pensión de por vida. Puede vivir a lo mejor 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, 30 años, pero también como que con un aporte de 10 años no es justo cuando hay personas que han aportado 30, 40 años o más a veces. Sí, muy bien. Bueno, vamos a la segunda imagen, que viene a ser las prestaciones y beneficios, justamente lo que estábamos conversando, ¿no? ¿Cuáles son las prestaciones y los beneficios que da el IES, ¿no? Como les decía, esta es información sacada de la propia página del Seguro Social, y podemos ver ahí, ¿no? Voy a dar una lectura bien rápida, y hay que entender que, bueno, al ser un seguro, ¿sí? Al que aportan los ecuatorianos pues mes a mes, no se cierra o no se limita a una pensión una vez jubilados, sino que cuando usted es un aportante activo, ¿sí?, tiene derecho a varios otros beneficios, ¿sí? Como cuáles aquí tenemos, ¿no? ¿Cuáles son? Por supuesto, usted puede acceder a una pensión por vejez, pero también a una pensión por invalidez y Montepío. Montepío, cuando se muere el beneficiario directo, ¿no? Sí. Tiene derecho la mujer siempre y cuando no trabaje, o si hay un hijo discapacitado, ¿no? Entonces, lo que se debería entender, ¿no?, sobre todo yo creo que para la generación joven que no se ha involucrado tanto, no tiene tanta información respecto al IES. ¿Por qué? Porque se escuchan más que nada. ¿Qué se escucha del IES? Se escucha información negativa, ¿no es cierto? Dice, el IES va a quebrar, el IES ya no sirve, no aportes al IES, y han aparecido varias empresas privadas, ¿sí?, ofertando varios otros servicios similares, ¿no? Pero creo que una de las fortalezas del Seguro Social es precisamente lo que decíamos, ¿no? Hay varios beneficios que posiblemente no se toman en cuenta, que ¿no? Ninguna otra empresa de seguros te va a ofrecer. Ninguna, así es. Con un solo aporte te dan varios beneficios. Entonces ahí sería bueno que los jóvenes, más que todos los jóvenes que están trabajando, todos, yo creo que todos, incluso afiliados de años no conocen todos los beneficios, ¿no? Entonces pasamos, como ustedes pueden ver, también existe un auxilio de funerales. En caso que el beneficiario se muera, sus difuntos, sus deudos pueden acercarse a retirar un valor
X por cuestión de funerales, ¿no? Así es. Tenemos por riesgos de trabajo también. Riesgos de trabajo, así es, también el Seguro Social respondería en esos escenarios haciendo la reclamación respectiva. Como cuarto punto de prestaciones y beneficios tenemos una asistencia por enfermedad y maternidad. Bueno, sabemos que también existe, ¿no? La cobertura de salud para hijos menores de 18 años de los afiliados. Que fue un gran problema también. Que bastantes se implementó problemas. En el gobierno, porque un gobierno de hace 10 años atrás. Pero ¿desde qué perspectiva el problema? Eso expliquemos, nunca cuantificó, ¿no? Pues no. O sea, a lo mejor la intención puede haber sido buena, pero realmente no se cuantificó ni se estableció cuánto iba a costar eso, pues no. Que la atención se extienda a los hijos también y que a lo mejor esa atención también venga a muchos pacientes que podían haber sido atendidos a través del Ministerio de Salud Pública, pues, y se hizo cargo del Seguro Social. Así y eso ha representado un costo oneroso, porque a veces el Seguro Social no ha podido atender a estos pacientes y ha transferido a las clínicas privadas, y eso ha representado un costo. Además de eso, también hay que decir, ha habido mucha corrupción. El Seguro Social siempre ha sido un botín político de los politiqueros de siempre. Mientras no se maneje técnicamente esto, difícilmente el Seguro Social va a cambiar, ¿no? No solo es cuestión de darle más dinero, sino también de corregir sus estructuras. Listo, tenemos también ampliación de cobertura de salud para cónyuge o conviviente, de hecho, mediante el pago de prima adicional, el 3.41% sobre la materia gravada. Es decir, que estos beneficios también se amplían al cónyuge, siempre y cuando se pague una prima adicional, es decir, un porcentaje adicional al que ya se paga mensualmente, que en este caso sería el 3.41%. Interesante también. Y podemos ver el préstamo hipotecario también, ¿no? No solo el préstamo hipotecario, también tenemos el quirografario, ¿no? Pero que también es como garantía. Bueno, no consta aquí en la información. Como garantía de los fondos de cesantía. Ya, eso creo que es algo importante que se tome en cuenta, que la gente puede informarse más. Bueno, esto es un espacio en tiempo reducido, por eso no podemos entrar en detalle, pero toda esta información es pública, accesible. Por supuesto, Internet, ¿no? Está en la página del Seguro Social, y las personas que se interesen, que quieran conocer los beneficios que da el IES o que otorga el IES cuando nos afiliamos, son buenos. Lastimosamente la calidad de los servicios no son tan óptimos como quisiéramos, y eso ha llevado a estos problemas actuales. Listo, creo que vamos a la última imagen que queríamos analizar también, y se refiere a un reportaje, ¿no? de Primicias, del periódico digital Primicias, que habla acerca de cómo funciona la jubilación del IES y qué cambios se plantean. Bueno, lo pueden encontrar igualmente en internet, pero ¿cuál es la parte que nos interesa de este reportaje? Bueno, lo que nos interesa es los cambios que propone esta comisión. Uh-huh. Como decíamos, esta comisión esta comisión ciudadana que presentó esta propuesta, estaba encabezada por el economista Augusto de la Torre, uh-huh, un funcionario de muchos años, ¿no? Que ha prestado sus servicios en el Banco Mundial, ha sido parte de varios gobiernos también aquí en el país, y con prestantes ciudadanos y profesionales del país, ¿no? Entonces se piensa tener dos alternativas, ¿no? Que ya no solo sean los aportes del socio, sino también los aportes del Estado creen una base mínima para pagarle la pensión de jubilación, y otra el aporte del socio, pero todo en base a porcentajes. Uh-huh. No se piensa incrementar el número de años de aportación, pero de no edad, el número de edad, pero sí el número pero sí el número de aportaciones. Por ejemplo, si nosotros ahora nos jubilamos con 60 años de edad, manifiestan que no se va a subir la edad, pero por otro lado se nos va a exigir que aportemos 35 años. Entonces eso implica de alguna manera que igual nos van a obligar a aportar más años, ¿no? Años de aportación, sí, eso es lo que... Ampliar el número de aportes, ¿no? Eso es lo que supuestamente piden las reformas. Bájale. Bueno, haciendo algo, condensando un poco las propuestas de reforma a la seguridad social,
voy a decirlo de forma muy condensada, ¿no? Se plantean reformas respecto a los fondos de reserva, ¿sí? Se plantean reformas también a los fondos de cesantía, se plantean reformas a la jubilación patronal, que hay que tener mucho en cuenta. A los décimos. Vamos por partes, sí. Número 4, también a la afiliación de profesionales, que se plantea que sea obligatorio, ¿sí? También No, ya es obligatorio la afiliación de profesionales. Ya, pero ciertas reformas, ¿no? No ha habido incentivos, no ha habido motivación para que los profesionales que hacen libre ejercicio profesional se afilien. Esta incertidumbre, a veces esta falta de que el IES funcione bien, como que no crea confianza. Sí, el aporte sobre los décimos, que era lo que decíamos, sí. Subir los años de aporte, sí, que creo que eso es lo que más afecta a todas las personas que están cerca de jubilarse. Dos componentes respecto a la jubilación: el ajuste a la fórmula del cálculo también quiere realizarse. Se habla también de un fondo de ahorro voluntario y últimamente establecer un límite al aporte a la seguridad social. En condensación, esos serían los 10 puntos más importantes, sí, de las propuestas de reforma, ¿no? Sí, la idea es que el afiliado trabaje más años, es definitivo, aporte más años, y eso venga a compensar de alguna manera esta insuficiencia que hay ahora, ¿no? Si antes, hace 10 años, dice que había 11 personas trabajando para pagar a un jubilado, en la actualidad dice que hay 5 aportantes para pagar la pensión de un jubilado. Entonces, esas cosas obligan. Es hora de que el país entre a discutir. No es unas reformas y unos cambios que se van a hacer de la noche a la mañana. Creo que va a llevar un poco de tiempo. Hay que socializar, hay que conversar. Creo que la supervivencia del IES es básico. Es un pilar sobre la estructura del Estado, porque de eso viven los jubilados. Mucha gente que se jubiló y que necesita de esa pensión. Mucha gente que puso todo su esfuerzo, dedicó 30, 35, 40 años, y creo que como justa recompensa es su pensión. No podemos caer en manos de politiqueros, Pablo. Creo que hay que discutir, hay que conversar, hay que ponernos de acuerdo en algo. Estos cambios son necesarios para darle sostenibilidad al seguro social, pero también creo que es necesario, Pablo, que exijamos que la contabilidad del IES, que las cuentas del IES estén claras, que los estados financieros se auditen, que haya un control sobre todos los activos fijos, sobre todos los bienes que tienen, y que estos bienes sean aprovechados en beneficio de los socios. Ese es el problema, ¿no? Yo creo que estas son las consecuencias de lo que ya se viene hablando hace varios años. Sí, los pensionistas o el porcentaje de pensionistas aumenta, pero los afiliados no. Sí, no existe tampoco seriedad por parte de los empleadores. Todo esto viene de la inestabilidad laboral que vive el país, ¿no? No existe las condiciones necesarias para que un empleador se decida afiliar a sus trabajadores como tiene que ser, ¿sí? Dejando de lado que sabemos que es un delito no afiliar a los trabajadores, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto era ¿cómo le dicen? La crónica de una muerte anunciada, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe, no hay sostenibilidad en el tiempo para el IES, supuestamente. Y creo que estas reformas plantean aquello, ¿no? Darle obviamente una estabilidad al IES, una sostenibilidad en el tiempo, como decía, pero era algo que ya se veía venir. Y si las reformas llegan a darse, como decía, yo creo que deberían ser en favor de todos los ecuatorianos, pero que también vayan dirigidas a mejorar el sistema, que eso es lo que queremos, ¿sí? Un sistema con tanta gente involucrada, con tanto dinero que día a día se maneja. Es injusto, es un delito, ¿sí? Que esa plata se pierda, ya sea a nivel de la atención en salud, a nivel de pensiones, y todo por una palabra que ya conocemos: corrupción. Ese es el problema. Es necesario que las autoridades, que la clase política entiendan, ¿no? El país es necesario, el país requiere seriedad en el manejo. Lastimosamente el IES ha tenido problemas toda la vida. Yo me acuerdo de que se era joven, ¿no? Decían el IES ya quiebra. Estoy cerca de jubilarme y les puedo decir que gracias a Dios el IES no ha quebrado, y creo que no debe quebrar,
porque de allí dependen los jubilados. El IES necesita aproximadamente 5.300 millones para el fondo de pensiones y recauda apenas 3.200 millones de dólares. La clase política, los dirigentes de los empleados y los trabajadores deben discutir, todos debemos discutir y aplicarse estas reformas en el corto plazo. Ojalá en un año y medio. Este gobierno creo que no lo hará. El país requiere grandes cambios, requiere mucho diálogo, olvidarnos de esta confrontación estéril y torpe para que las instituciones caminen hacia adelante, para que el país pueda seguir adelante y no tengamos que decir nuevamente el IES otra vez. No, buenas noches.